Mis queridos hermanos, buenos días. Pues acabamos de pasar por este momento donde hicimos memoria maravillosamente del Señor, recordando eh, todo lo que Él hizo por nosotros. Eh, También el hermano nombraba a nuestro hermano Humberto Patiño, que partió a la presencia del Señor. Y, y bueno, lo que más uno quisiera en un funeral es el hombre cristiano quisiera que en un funeral se hablara de Cristo, se anunciara el Evangelio. Vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a mirar tres versículos que en estos últimos días he tocado, he hablado de ellos y hoy quiero agregar otro versículo más. Vamos primeramente a mirar estos tres en Colosenses capítulo 1. Leamos desde el 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, una de las cosas que atrevidamente estoy haciendo fue separar algunas palabras, porque me llamó mucho la atención la palabra hermanos o hermano. Me parece precioso la carta a los colosenses está dirigida a la iglesia en Colosas. Y el saludo que el apóstol Pablo les hace es a los santos y fieles hermanos en Cristo. Nos dice mucho, ¿cierto? En Cristo. Solo podemos ser de la familia del Señor en Cristo, si estamos en Cristo. Si pasamos allá a Filipenses, no es sino voltear una hojita y llegamos a Filipenses 4, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, y así que está diciéndoles, debido a todo lo que les he dicho, debido a lo que hemos hablado, a estas grandes verdades, les voy a hacer una exhortación especial o les voy a dar una responsabilidad bien especial. La sabemos, la conocemos. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. El apóstol viene hablándoles de nuestra ciudadanía, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Dos cosas bien importantes: nuestra ciudadanía y nuestra esperanza, pero luego dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, debido a estas razones y otras que encontramos en el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol dice: así que, hermanos míos, y esta es una de las cosas que me encanta y por eso me atrevo a tocar estos temas, hermanos míos, el gran apóstol Pablo, el que le escribió a 7 iglesias, el hombre que tuvo que padecer por causa del nombre de Cristo, el hombre que pasó viajando por el mundo, predicando la palabra del Señor, el hombre que no tenía miedo de meterse en las sinagogas y hablar de Cristo, dice hermanos míos. Y no solamente dice hermanos míos, sino que le agrega amados y deseados. En otras palabras, los amo y deseo estar con ustedes, me hacen falta, quiero estar con ustedes. Gozo y corona mía está así firmes en el Señor. Debido a todo esto, les muestra el gran aprecio, el gran amor, el gran deseo de estar con ellos, pero también el gran deseo de edificarlos, de exhortarlos a mantenerse firmes en el Señor. Y el otro versículo que estaba tocando es voltear unas paginitas también y llegamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 4. ¿Cierto? Dice, es un versículo corto pero muy diciente. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y conocemos es muy importante porque el apóstol Pablo estaba ahí predicando en la sinagoga de los tesalonicenses, de los judíos tesalonicenses, cuando llegó ahí. Y ahí estuvo por 3 días de reposo discutiendo con ellos. Y me encanta porque en Hechos 17, la frase que él usa es:
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es el Cristo. Entonces, bien que los conocía. Les había compartido la palabra. Sí, en Hechos 17 nos confirma que muchos hombres se convirtieron y mujeres nobles, no pocas. O sea que él conocía de primera mano la elección, lo que ellos habían hecho. Cristo había sido anunciado a través de las escrituras, y una de las cosas más importantes e interesantes es que las escrituras en ese momento eran el Antiguo Testamento. Entonces, a partir de eso, el apóstol les había predicado el evangelio, les había enseñado, y ellos habían tomado una decisión, la decisión más importante para cualquier ser humano. Habían elegido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, pero la frase que más me llamaba la atención está en todo el medio: hermanos amados de Dios. Una de las cosas que no se nos puede olvidar a nosotros, hay muchas cosas que no se nos deben de olvidar a los creyentes, pero una es que Dios nos ama. Dios nos ama. Y vuelvo y repito, no puede ser paisaje. No es como cuando uno va viajando y ve algo, le parece hermoso y queda extasiado con lo que vio, pero el carro sigue en movimiento y ya se me olvidó lo que vi. No podemos hacer así con el amor de Dios. Dios nos ama. Entonces, basándome en estos tres pasajes que hemos tocado, pues uno llega a varias conclusiones. La primera es que, como les dije, atrevidamente he separado las palabras y supongo yo que el Señor me ha permitido hablar de esta palabra maravillosa, hermanos o hermanas, porque esta palabra nos introduce y nos da a entender que somos de la familia de Dios, que somos hijos de Dios, y por eso he insistido tanto. Esto nos ha enseñado que el hombre natural, el hombre sin Cristo, está lejos de Dios, pero el creyente está cerca, es de la familia de Dios, es de la familia celestial. Los creyentes pertenecemos a la gran familia de Dios, somos hermanas, hermanos, padres y madres, por una razón. El Señor Jesucristo lo dijo: el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre. Bueno, él dijo mi madre. Y es, ¿cuál era la voluntad? Creer en el Señor Jesucristo. Y ese es el medio que tenemos, o que tiene el hombre, para entrar a la gran familia de Dios. Aparte de la salvación, aparte de perdonar sus pecados, aparte de todos los privilegios y beneficios que tenemos como creyentes, el creer en el Señor Jesucristo nos da entrada en la gran familia del Señor. Hay un pasaje que solo se lo voy a citar. Somos adoptados por el Padre por medio del Señor Jesucristo, nos dice allá en Efesios, ¿cierto? En Efesios, si ustedes quieren saberlo, si no lo saben, ese fue el versículo que me llevó a los pies del Señor. En una reunión de comerciantes, el predicador dijo, leyó este versículo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y el predicador dijo: alegrémonos todos los que estamos aquí, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y eso me derrumbó. Y no les cuento más porque ya he contado la historia muchas veces. Pero el versículo que sigue dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Llegamos a la familia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos hermanos y hermanas. No hay otra forma. A veces en las iglesias tradicionales o en la iglesia tradicional nos tienen otro método. No es el método real. El método real es a través del Señor Jesucristo. Los creyentes somos adoptados por el Padre, somos una familia y debemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo leímos allá en 1 Corintios 1:10. Y quisiera decir esto bien especial y quisiera que lo tuvieran en cuenta. La palabra hermano
es el calificativo más sublime que un creyente le puede anteponer a su nombre. Hermano Javier, hermano fulano. Entonces, es el calificativo, esta palabra es una palabra sublime que le podemos anteponer a mi nombre o que le anteponen a mi nombre, hermano fulano. Ahora quiero que miremos un versículo, como les dije, agregué otro y espero pronto estar otra vez de nuevo en Colosenses, pero en Apocalipsis tocaba el hermano Julio esta mañana, capítulo 1, él tocó el 19, pero en Apocalipsis 1, después de mirar tantas cosas maravillosas en ese capítulo 1, quise coger el versículo 9. Y en el versículo 9 dice, yo, Juan, y mire lo que sigue. ¿Se acuerdan que leíamos en Colosenses o en Filipenses o en Tesalonicenses, vuestro hermano, hablando, el apóstol Pablo se pone como nuestro hermano, no se da ningún otro título, no se pone otra cosa diferente. Bueno, no es como hoy en día, ¿cierto? Hace unos días estuve mirando un video de alguien que creo que estaba en Jerusalén y hizo un video sobre el Señor Jesucristo. Sin duda el hombre es un hermano en la fe, pero el hombre hizo esta presentación, mis queridos hermanos, les habla el evangelista tal. Entonces, pero no es así con Pablo, no es así con Juan. Y me llama mucho la atención que Juan se llame por su nombre. Yo, Juan. Cuando uno ve que en el mismo evangelio que él escribe ni se nombra. Y dice, yo, Juan, y lo que sigue es maravilloso. Yo, Juan, vuestro hermano. El apóstol Juan, también otro que escribió a 7 iglesias, igual que el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? A lo que siguen del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es que le escribe a 7 iglesias. El apóstol Juan fue precisamente el apóstol escogido para escribir el libro de Apocalipsis. Y él pone su nombre, o nos da a saber que él, Juan, tuvo un encuentro especial. El Señor Jesucristo viene a Juan para tener una conversación con él. Y le pide que sea el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. En el versículo 19 le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, Juan, sin nada, el libro de las revelaciones o el libro del Apocalipsis, el libro de la profecía. En el Antiguo Testamento hay un montón, hay varios libros de profecía, pero en el Nuevo hay uno, que es Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano. De pronto Juan o el apóstol Pablo hubieran podido decir muchas cosas de sí mismo al hacer una presentación, pero Juan de pronto hubiera podido decir yo, Juan el apóstol, pero él simplemente dice yo, Juan, vuestro hermano. Juan hubiera podido decir yo, Juan, uno de los grandes apóstoles, también anciano, fue anciano en Éfeso, líder en las iglesias, llamado por Dios, escogido. Quizás hubiera podido decir, porque en esta etapa de su vida era el último apóstol, quizás hubiera podido decir, yo Juan, el último apóstol, pero él dice muy sencillamente, muy humildemente, muy hermosamente, yo Juan, vuestro hermano. Yo Juan, vuestro hermano. El gran apóstol Juan preferiría que le llamasen simplemente hermano. Hermano, por eso le estoy poniendo el énfasis a esa palabra. Esa palabra que nos da entrada a la familia de Dios. Lógicamente tengo que aclarar que a muchos son llamados hermanos y de verdad no pertenecen a la familia de Dios. Pero los que pertenecen a la familia de Dios son aquellos que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Un día se lamentaron, se dolieron de su pecado, se arrepintieron, creyeron en Jesús, le pidieron perdón a nuestro Dios y entraron
formar parte de la familia de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano. Y el versículo 9, quiero leerlo todo porque a veces comienzo y me voy emocionando. Me llamó la atención mucho el hermano Giovanni el decir esta mañana, perdóneme en la emoción. Y es que hablar de Jesús es como que revitaliza, le dan ganas a uno de pararse y hacer muchas cosas. Pero yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano. Y luego dice algo que impresiona y es copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahora, esta palabra copartícipe da la idea de comunión, de compañerismo, da la idea de participar juntos en algo. El apóstol Juan, en este momento que está hablando aquí, estaba siendo atribulado, era prisionero a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo dice en el final del versículo, ¿cierto? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol está diciendo, yo soy copartícipe, compañero de aquellos creyentes que son atribulados, perseguidos por causa de predicar el evangelio del Señor Jesucristo, por causa de hablar de Cristo, por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Cristo. Yo soy compañero, yo soy copartícipe, estoy en comunión, estoy unido a ellos por causa de predicar el evangelio de Cristo. Pensé en nosotros en la actualidad y bueno, nosotros no somos perseguidos por predicar a Cristo aquí en Colombia. Y yo no sé si alguna vez vamos a ser perseguidos o las nuevas generaciones que vienen van a ser perseguidos. Pero de pronto lo que sí hemos sido es rechazados, ¿cierto? Burlados, separados en algunos casos. De pronto nos han hecho bullying públicamente en alguna parte por ser cristiano, de pronto en la universidad, de pronto en el trabajo. Yo recuerdo alguna vez estaba en la empresa, en una empresa extranjera que yo trabajaba hace unos años atrás y cuando llegué habían un poco de compañeros juntos, saludé muy formal y de repente alguien comenzó a poner el tema y llegué a hablar de Jesucristo, algo impresionante delante de todos que no vale la pena contarla y pues lógicamente la burla fue para mí en medio de todos. Yo en ese momento quise como estallar y defender el nombre, pero esa no es la manera de defender el nombre de Cristo. Entonces, nosotros somos burlados, rechazados y a veces nos produce una profunda tristeza, porque uno de los problemas es que el mayor rechazo lo sufrimos de nuestras propias familias. Y uno tiene que pensar que cuando nosotros somos rechazados, en realidad las personas están rechazando a Cristo. Están tratando de burlarse de Cristo, aunque Cristo no puede ser burlado, ¿cierto? Pero nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros conocidos, nuestros compañeros de universidad, muchos han terminado burlándose de mí. Algunos cuando estamos reunidos, algunos hermanos comentamos, por ejemplo, que en alguna parte uno llega y el trabajo, por ejemplo, el lugar de trabajo y comienzan a decirle, pastor tal cosa, pastor tal cosa, venga pastor por los diezmos, por ejemplo. Entonces es una burla que nos hace por ser de Cristo. Pero el apóstol Juan, con estas palabras, está animando al hombre de Dios, al hermano en Cristo, a que no calle, a que siga adelante, a que pase por encima de estos insultos, porque él está en la isla de Patmos prisionero y él está diciendo, yo soy compañero suyo, yo soy su hermano, copartícipe, compañero, estamos juntos en esta tribulación. Estamos juntos.
Y ahí es donde quiero resaltar algo. Mi hermano en Cristo es mi compañero. Podemos ser compañeros de milicia, ir a predicar el evangelio. A veces voy con algunos hermanos a compartir la palabra en algunas partes y gracias a Dios hemos sido muy bien recibidos. Pero también somos compañeros, somos copartícipes, estamos juntos en los rechazos, en las burlas. Juan nos da aliento. Y aunque aclaro que la tribulación del apóstol Juan no tiene ninguna comparación con nada, no tiene comparación para nada con el rechazo de la cual nosotros hemos sufrido, de la cual hemos sido blanco de muchas personas. Una de las cosas que hay que tener claro es que Juan no estaba de vacaciones en la isla de Patmos, no. Él era prisionero en esta isla. Quizás uno podría comparar y de pronto los que tienen algunos años, como yo, de pronto algunos jóvenes, de pronto en una repetición han visto una película que se llama Alcatraz, solo como para tener alguna referencia. Podría uno comparar la isla de Patmos con la prisión de Alcatraz, pero a diferencia que en la prisión de Alcatraz pues había comida y había techo y había muchas comodidades. En la isla de Patmos no, Patmos era una isla árida, rocosa, con escasa vegetación, estaba ubicada cerca de Éfeso, en el mar Egeo. Para los presos de esta isla de Patmos tenían que trabajar muy duro, hasta el agotamiento, sin ninguna comodidad. Y en ese momento, donde el apóstol Pablo está prisionero, algunos calculan que el apóstol Pablo tenía aproximadamente 90 años de edad. Por ahí estaba entre esa edad. Y en esos 90 años tenía que trabajar duro. ¿Y por qué razón? Por causa del nombre de Cristo. Quizás la comida era insuficiente, quizás dormía en una cueva, quizás sus ropas eran harapos. Yo creo que ninguno quisiera estar ahí. Ninguno de nosotros quisiera estar así en un lugar como este donde estaba el apóstol Juan. Pero el apóstol Juan a sus 90 años está en esta isla, en esta terrible prisión, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No era prisionero por delito alguno, no era prisionero por ninguna cosa indebida que hubiera hecho, era prisionero por causa de Cristo. Según los historiadores, los primeros historiadores dicen que estaba el emperador Domiciano y que con Domiciano había una cosa, o el entierro o el destierro. Y en este caso Juan está desterrado en la isla de Patmos. Con todo este panorama, el apóstol Juan dice: yo Juan, vuestro hermano. Qué aliento que nos da el apóstol Juan a nosotros. Yo Juan, vuestro hermano. Pero también el apóstol Juan dice que él es copartícipe o compañero en el reino especial, no solamente en las tribulaciones, porque podemos quedar pensándonos, no, pero es que, no, mire, sí, vienen tribulaciones, pero pongamos por encima que también somos compañeros de Juan, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. ¿En dónde? En el reino, en el reino. Los verdaderos creyentes somos de la familia de Dios, hermanos en Cristo y ciudadanos del reino. Ciudadanos del reino. Y Juan dice que él es copartícipe, compañero. Mis queridos, él nos está diciendo, aparte de que estamos juntos en las tribulaciones, también estamos juntos en el reino. El Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista estaba partiendo, terminando su ministerio y empieza el del Señor Jesucristo, allá en Juan 1:15 él dice: el tiempo se ha cumplido y miren esta maravilla, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Si hay en este momento un familiar ahí cerca que no tiene a Cristo en su corazón, que no es de la familia de Dios, que no es hermano en Cristo, aquí le paso la llave para entrar al reino. ¿Y cuál es la llave? El mismo Señor Jesucristo lo dijo
arrepentíos y creed en el Evangelio. Si hay alguna persona que quiera participar del reino de Dios, hoy es el día. ¿Saben por qué? El Señor quiere que todos los hombres pecadores estén entrando a su reino, a su casa. Dios ha acercado ese reino, ha puesto la puerta para que los pecadores incrédulos entremos por esa puerta, pero necesitamos la llave, y la llave es arrepentidos y creed en el Evangelio. Juan también dice que él es copartícipe en la paciencia del Señor Jesucristo. Y uno puede interpretar muchas cosas aquí, pero quiero mirar una. De pronto creo que es lo que está hablando, y es que los creyentes, los que estamos en, y los que somos hermanos en Cristo, esperamos pacientemente la venida del Señor. Esperamos el arrebatamiento. El próximo evento que está próximo a cumplirse, perdón, valga la redundancia, es el arrebatamiento, es la venida del Señor Jesucristo en las nubes por su iglesia. Y nosotros anhelamos estar con Él, pero también necesitamos de paciencia. Pacientemente debemos esperar la venida del Señor. Después de deleitarnos en este maravilloso versículo, quiero que nos devolvamos un momentico otra vez a Filipenses 1:4, porque yo ya les había dicho a ustedes que Filipenses 1:4 tocó mi fibra, y Filipenses no, perdón, Primera de Tesalonicenses. Y encontramos este versículo otra vez porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y bueno, yo me centré la vez pasada en esto de hermanos amados de Dios, y hablábamos la vez pasada que el apóstol Pablo le está recordando a los tesalonicenses cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama el Señor. Y en este momento que estamos aquí estudiando, mirando estos pasajes, debemos pensar por un momento cuánto nos ama Dios. Y quiero asociar una cosa, hay una anécdota maravillosa que contaba un hermano, y la verdad hablé con el hermano y le dije, hermano, ¿usted me prestaría esa anécdota? Y el hermano dijo, no tienes que pedir permiso. Los creyentes, dice, piense, procure que los creyentes sean edificados. Los inconversos sean convertidos y que Dios sea glorificado. Los que no creen en el Señor Jesucristo sean convertidos y que Dios sea glorificado. Y tomé esta hermosa ilustración que el hermano dice respecto a que Dios nos ama. Dice, muchos hemos oído hablar de Vine. Yo no sabía que se llamaba William Vine o Vine en español. De pronto oí un poquito y de pronto por eso me animé a tomar esta referencia, porque estudiando con Samuel, mira, él tocó un tema de este diccionario que hemos utilizado muchos del diccionario Vine o Vine en español. Y este hace una referencia a esta historia. William Vine, escritor del diccionario, y era experto en hebreo y en griego. Y pues muchos hemos consultado este diccionario. Decía este hombre contando esta historia que por 40 años William Vine había servido como anciano en Inglaterra, y que tenía un gran amigo y hermano, también un hombre misionero que había pasado por varios países, incluido Brasil, también por 40 años había estado predicando el evangelio. El hermano se llamaba Haroldo San Juan. Y William Vine llamó a Haroldo San Juan para que viniera a verlo. Haroldo San Juan llega y le dice, le pregunta, William, ¿me llamaste? ¿En qué te puedo servir? William Vine respondió, Haroldo, creo que el Señor ya pronto me va a llamar a su presencia y quiero que te encargues de mi funeral. Esta historia me conmovió mucho porque uno no piensa en esas cosas. Pero
pareciera que William Vine ya estaba enfermo en cama y llama a su amigo para que se encargue del funeral. Y William, perdón, y Arnoldo San Juan le dijo, bueno, está muy bien. Entonces sacó una hoja, sacó un lapicero y le dijo, bueno, ¿cuáles son los himnos que quiere que cantemos en tu funeral? William Vine dijo, el primero que quiero que cantes en mi funeral es Cristo me ama a mí, su palabra dice así, niños pueden ir a él, quien es nuestro amigo fiel. Y Haroldo San Juan quedó estupefacto y dijo, oye, William, ¿no estás viendo que ese es un coro para niños? Y William Vine respondió, sí, sé que es un coro para niños, pero dijo estas palabras, ¿qué sería de mí si Cristo no me amara? ¿Qué sería de mí si Dios no me amara? Y yo estuve pensando en este himno y dice el himno, Cristo me ama a mí, su palabra dice así, niños pueden ir a él, quien es nuestro amigo fiel. Y repite el coro, sí, Cristo me ama. 3 veces la Biblia dice así. Y luego dice el coro, Cristo me ama, Él murió y la gloria nos abrió, mis pecados borrará, me dará la entrada ya. Cristo me ama, débil soy. Y no sigo, el que le quiera mirar, pues lo puede buscar porque el tiempo se me acortó. Entonces, quise tomarme esta enseñanza o esta ilustración. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, hermanos amados de Dios, por eso quiero que caigamos en cuenta de nuevo cuánto nos ama Dios. Mis queridos hermanos, gocémonos hoy y siempre, porque Dios nos ama. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos amara? ¿O qué sería de nosotros si Jesús no nos amara? Y pensando y uniendo estas cosas, pensando en el apóstol Juan preso en la isla de Patmos a sus 90 años, y estoy seguro que nunca dudó que Dios no lo amara por la situación en la que estaba. Nunca dudó que Jesucristo no lo amara por la situación en la que estaba. Él sabía cuánto lo amaba a Dios. En una de sus epístolas él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Vamos a sufrir persecución y van a estar aterrados de la relación con el Señor que tenemos, porque no le conocen. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El apóstol Juan fue el que se autoproclamó el discípulo amado por lo menos 3 veces. Lo encontramos en su evangelio. Allá en Juan 20, cuando María Magdalena llega y les dice que la piedra está corrida, que la tumba está vacía, y ellos salen corriendo Pedro, pero él no dice yo Juan, como dice acá en Apocalipsis, sino que dice, y salió corriendo Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. Y se nos ha aclarado muchas veces que no está diciendo que él era el único que Jesús amaba, pero sí se tomó como una cosa muy especial que Jesús lo amara y se podía autoproclamar el discípulo amado. Cuando Pedro y Juan y sus hermanos están pescando de nuevo y el Señor Jesucristo se aparece, no saben quién es, parece que es un fantasma, pero Juan de repente reconoce a Jesús y dice ahí, y el discípulo amado reconoció que era el Señor Jesucristo y dice, pero es Jesús, de la alegría que le da, es Jesús. Cada uno de nosotros en esta mañana lo invito a que tengamos ese sentir, a que vivamos como los discípulos amados de Dios, como los discípulos a quien nos ama, estemos en la situación en que estemos. A veces uno habla con hermanos que están pasando por situaciones difíciles y aunque nunca transmiten la idea de que Dios no los ama, con sus hechos, con su incredulidad, terminan pensando como si Dios los hubiera abandonado totalmente y no los amara. Y no es así, no es así. El apóstol Juan quizás, pensaba yo, debido a la tribulación,
De pronto podría estar pensando en ese momento en que el Señor Jesucristo está en el Sermón del Monte y, y habla de las bienaventuranzas, y una de las bienaventuranzas es que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quizás Juan tuviera en su mente estas palabras. Este Juan, este maravilloso hombre de Dios, a quien se proclamaba el discípulo amado, es el que dice, yo Juan, vuestro hermano, yo Juan, vuestro hermano. Y yo quisiera que muchos pudieran arrimarse a mí y dijera, yo soy vuestro hermano, yo soy tu hermano, compañero, juntos. Cuánto gozo había en el apóstol, a pesar de estar prisionero por causa de Cristo. Pero uno puede pensar que a Juan nadie podía quitarle su gozo, nadie podía arrebatarle su gozo, nadie podía arrebatarle o sacarle del reino de Dios, con ciudadanos del reino, miembros del reino, hermanos en Cristo, juntos en el reino, copartícipes en el reino. Nadie podía robarle a Juan su preciosa, paciente esperanza en el regreso del Señor Jesucristo. Que nada ni nadie, hermano, saque de nosotros ese precioso momento que la iglesia, la verdadera iglesia, va a vivir el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. No perdamos esa esperanza, sigamos siendo pacientes, porque Juan es compañero nuestro en esa paciencia. Nadie puede quitarle a Juan, que era el discípulo amado de Dios. Hermanos, finalmente tengo que decir que somos hermanos en Cristo si de verdad hemos creído en Cristo. Como dije, pueden haber muchos y cuando uno mira todas las iglesias del Nuevo Testamento, en todas partes hubo falsos hermanos, como hubo falsos profetas, como hubo falsos apóstoles, casi en todas las cartas hubo este problema. Tengamos, hermanos, seguridad, tengamos la seguridad que seremos rechazados, burlados, maltratados por causa del Señor Jesucristo. Pedro dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dice allá en primera de Pedro 4. Ahora, el verdadero creyente, el hermano en Cristo, es también ciudadano del reino del Señor Jesucristo y nadie lo puede sacar. Nadie lo puede sacar de allá. El creyente pacientemente espera el regreso del Señor Jesucristo. El hermano en Cristo es muy amado por Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por este privilegio que nos has dado de mirar tu palabra, mirar con un solo versículo pudimos darnos cuenta de tantas cosas que vivió el apóstol Juan. Juan, prisionero en la isla de Patmos por causa del nombre de Cristo, dice estas palabras tan alentadoras. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta hora. Gracias por la iglesia. Gracias por tu amada iglesia. Gracias porque el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por ella. Gracias porque Él ama a la iglesia. Gracias porque Él ama a cada hermano. Y Padre, en este momento te agradecemos tanta bondad y tanta misericordia para con nosotros. Dejamos todo en tus manos, oh Señor. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.